Shalom, shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga. Amados, vamos a dar la preparación de la siguiente porción, la porción de esta Shabúa de esta semana, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión se encuentra en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, 21:1 hasta el 24:18, el libro de Éxodo. Amén. Y esta parasha se llama Mishpatim, las leyes. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, aquí tenemos la Haftará, que bueno, viene siendo la misma que está en la otra Torah que tenemos, ¿verdad? Esta misma Haftará. Y en el Brit Hadashah tenemos en el libro de Lucas 12:1 al 14:35. Y ahorita vamos a ver, en la otra Torah tenemos diferentes porciones para poder estudiar. Al final del vídeo los vamos a dar, y si se nos pasa como suele suceder, las damos el día de mañana, ¿ok? Pero en esta ocasión, ¿verdad? Sí hay muchos preceptos, ¿verdad? Recordemos que algunos son muy agregados, son leyes rabínicas, ¿verdad? Entonces, para que tomemos eso en cuenta, ¿verdad? Que no todo es lo que se debe seguir. Ok, y como, bueno, nada más les vamos a darle la lectura de los preceptos, ¿verdad? En esta parashá están mandamientos del número 42 al 94 de los 613. Amén, y los vamos a dar lectura, no vamos a leer el número, nomás la lectura. Y vamos a empezar. Torá sobre el siervo hebreo. Éxodo 21:2. Precepto de designar para el matrimonio a la sierva hebrea. Éxodo 21:8. Precepto de redimir a la sierva hebrea. Éxodo 21:8. Prohibición de vender una sierva hebrea. Éxodo 21:8. Prohibición de disminuir o rehusar dar a la esposa, lo que le corresponde: alimento, ropa, relaciones íntimas. Éxodo 21:9. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre sentenciado a esa pena capital. Éxodo 21:12. Prohibición de golpear al padre o a la madre. Éxodo 21:15. Leyes sobre la multa. Éxodo 21:18. Leyes sobre las multas. Éxodo 21:18. Obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital. Éxodo 21:20. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños causados por animales. Éxodo 21:28. Prohibición de comer a un toro que haya sido sentenciado a muerte por apedreamiento. Éxodo 21:28. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños provocados por un foso o pozo. Éxodo 21:33. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar a un ladrón, ya sea que haya incurrido en una sentencia de pago o de pena capital. Éxodo 21:37. Precepto de la Corte de juzgar sobre daños provocados por un animal doméstico al comer o pisotear. Éxodo 22:5. Obligación de la Corte de juzgar sobre daños provocados por fuego. Éxodo 22:6. Obligación de la Corte de juzgar casos relacionados
con una guarda no pagado. Éxodo 22:7. Obligación de la corte de juzgar casos de un demandante y un defensor. Éxodo 22:9. Obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un guarda pagado o un arrendador. Éxodo 22:10. Obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un hombre que pide prestado algo para usarlo. Éxodo 22:14. Obligación de la corte de juzgar casos relacionados con un seductor. Éxodo 22:16. Prohibición de juzgar vivir a una hechicera. Ok, lo voy a leer de nuevo. Prohibición de dejar vivir a una hechicera. Éxodo 22:18. Ok, continuamos. Prohibición de ofender a un converso o prosélito con palabras. Éxodo 22:21. Prohibición de perjudicar a un converso o a un prosélito en cuestiones monetarias o de propiedad. Éxodo 22:21. Prohibición de afligir a un huérfano o una viuda. Éxodo 22:22. Precepto de prestar a un pobre. Éxodo 22:25. Prohibición de actuar como acreedor ante un pobre que no puede pagar. Éxodo 22:25. Prohibición de asistir a un individuo que presta o a una que pide prestado con intereses para que se efectúe el préstamo entre ellos. Éxodo 22:25. Prohibición de maldecir a un juez. Éxodo 22:28. Prohibición de maldecir el nombre de Elohim. Éxodo 22:28. Prohibición de maldecir a un gobernante. Éxodo 22:28. Prohibición de separar el diezmo de un orden incorrecto. Éxodo 22:29. Prohibición de comer la carne de un animal despedazado por animales. Éxodo 22:31. Prohibición de escuchar a un litigante no estando presente su oponente. Éxodo 23:1. Prohibición de aceptar el edut de un hombre que peca. Éxodo 23:1. Prohibición de seguir prohibición de seguir el veredicto de la mayoría de jueces en un caso capital, basándose en mayoría de un solo juez. Éxodo 23:2. Prohibición de que un juez que inicialmente estuvo la inocencia de un acusado, lo voy a leer de nuevo. Prohibición de que un juez que inicialmente sostuvo la inocencia de un acusado en un caso capital abogue por su culpabilidad. Éxodo 23:2. Precepto de seguir a la mayoría en decisiones legales. Éxodo 23:2. Prohibición de tener piedad de un pobre cuando se halla en litigio. Éxodo 23:3. Precepto de descargar la carga de animal de otra persona. Éxodo 23:5. Prohibición de pervertir el juicio de un pecador a causa de su maldad. Éxodo 23:6. Prohibición de decidir un caso capital por probabilidad. Éxodo 23:7.
Prohibición para un juez de aceptar soborno, Éxodo 23:8. Precepto de dejar sin cultivar la tierra de Israel en el 7º año y declarar sin dueño todo lo que crezca en ella. Éxodo 23:11. Precepto de descansar en el Shabbat. Éxodo 23:12. Prohibición de jurar en el nombre de un ídolo. Éxodo 23:13. Prohibición de incitar a un hebreo a la idolatría. Éxodo 23:13. Precepto de celebrar las festividades. Éxodo 23:14. Prohibición de sacrificar la ofrenda de pesa cuando todavía hay hametz en la casa. Éxodo 23:18. Prohibición de dejar los emurim, partes designadas de las ofrendas de Pesaj, hasta la mañana siguiente. Éxodo 23:18. Precepto de traer las primicias de la tierra de Israel al Mishkan. Éxodo 23:19. Prohibición de cocinar carne junto con leche. Éxodo 23:19. Prohibición de hacer un pacto con las 7 naciones nativas de Canaán o con un idólatra. Éxodo 23:32. Prohibición de dejar que un idólatra se establezca en la tierra de Israel. Éxodo 23:33. Amén. Bueno, ya leímos todo esto. Vamos a darle lectura a las primeras 4 porciones, ¿verdad? Aquí en el libro de Éxodo, libro de Shemot 21:1 hasta el 22, hasta el 23:5. Hasta ahí le vamos a dar lectura, ¿verdad? Las primeras 4 porciones, y mañana le daremos lectura a las otras 3 porciones. Amén. Bueno, empecemos. Y estos son los mishpatim, los juicios que tú pondrás delante de ellos. Si tú compras un sirviente hebreo, 6 años él te servirá, y en el 7 lo dejarás libre por nada. Si él vino solo, se irá solo. Si él es Baal, si él es marido de su Isha, se irá con él cuando él se vaya. Si un amo le dio una Isha y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la Isha, la mujer, y los hijos pertenecen al amo de ella, y él se irá solo. Sin embargo, si el siervo declara: yo amo, a mi Isha, a mi mujer y a mis hijos, así que no quiero ser libre, entonces su amo le traerá delante de los jueces, de los Elohim, y allí en la puerta o en la mezuzot, en los postes de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón, y él será su siervo por siempre. Y si un hombre vende a su hija como sierva, ella será libre como los siervos. A ver, lo voy a leer de nuevo el 7. Y si un hombre vende a su hija como sierva, ella no será libre como los siervos. Si su amo se casó con ella, pero decide que ella ya no le place, entonces él permitirá que ella sea redimida. A él no se le permite venderla a un pueblo extranjero, porque él la ha tratado injustamente. Y si a su hijo él ha comprometido a ella, de acuerdo al mishpat, a la costumbre, como con sus hijas él hará con ella. Y si
a otra él toma para él su comida, su kesef, su comida, su kesut, su cobertura y su deber conyugal no disminuirá. Y si de estas tres cosas él no hace con ella, la dejará ir libre, sin kesef, sin plata. Quien hiera a su ish, quien hiera a un ish, a un hombre, y muere, será puesto a muerte. Y si no fue premeditado, sino un acto de Elohim, entonces yo designaré para ustedes un lugar a donde pueden huir allí. Pero si ataca un hombre sobre su prójimo y lo mata intencionalmente, desde mi misbea, desde mi altar, tú lo tomarás y lo matarás. Y el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente será puesto a muerte. Y el que venda a un hombre, y lo venda, o si es encontrado en su posesión, ciertamente será puesto a muerte. Y el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente será puesto a muerte. Si contienden dos anashim, dos hombres, y hiere un hombre al otro con una piedra o con un puño, y él no muere, pero cae en cama, si se levanta y camina hasta la puerta con su bordón, el que lo atacó será libre de toda culpa, solamente lo compensará por la pérdida del tiempo, él pagará. Y si hiere un hombre a su siervo o su sierva con una vara, y él muere, ciertamente será castigado. Ciertamente si un día o 2 días el esclavo sobrevive por un día o 2, no será castigado, puesto que el siervo es su propiedad. Y si riñen anashim, hombres, y hieren a una isha, a una mujer preñada, y sale de ella su niño, entonces, aun si no tiene otro dueño, tiene que ser multado, pagará con la cantidad que imponga el Baal, el marido de la isha, de la mujer, y confirmado por los jueces. Y si hay algún daño, entonces darás nefesh, alma, en lugar de nefesh, en lugar de alma, ojo en lugar de ojo, diente en lugar de diente, mano en lugar de mano, pie en lugar de pie, quemadura en lugar de quemadura, herida en lugar de herida, y mayugadura en lugar de mayugadura. Si una persona golpea el ojo de su esclavo o esclava y lo destruye, él lo tiene que dejar ir libre en compensación por su ojo. A ver, permítanme. Creo que no se mira. Ahí se mira, ¿verdad? Si le hace perder un diente a su esclavo o esclava, tiene que dejarlo ir libre en compensación por su diente. Si un buey acornea de muerte a un hombre o una mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá. Y el dueño del buey ya no tendrá más obligación. Permítanme. Sin embargo, si el buey tiene el hábito de acornear en el pasado y el dueño fue advertido pero no le encerró
y terminó matando un hombre o una isha o una mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte. Sin embargo, un rescate puede ser impuesto sobre él y la sentencia de muerte será sustituida. Así él paga la cantidad impuesta. Si el buey acornea un hijo o una hija, el mismo estatuto se aplica. Si el buey acornea un siervo o sierva, el dueño dará al amo de ellos 30 shekelim de kesef, de plata, equivalente a 12 onzas, y el buey tiene que ser apedreado de muerte. Si alguien remueve la cubierta de una cisterna o cava una y no la cubre, y un buey o asno cae en ella, el dueño de la cisterna tiene que asumir la pérdida compensando al dueño del animal, pero el animal muerto será de él. Si el buey de una persona acornea al buey del prójimo, así que muere, tiene que vender al buey vivo y dividir la kesef, la plata de la venta, y también dividirán el animal muerto. Pero si es conocido que el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño no le encerró, él pagará buey por buey, pero el animal muerto será de él. Si alguien roba un buey o una oveja y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, no es asesinato, a no ser que suceda después de la salida del shemesh, del sol, en cuyo caso es asesinato. Un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Si lo que robó es encontrado vivo en su posesión, él pagará el doble, no importa si es buey o un asno o una oveja. Si una persona deja pastar en un campo, si una persona deja pastar en un campo o una viña o deja su animal suelto para pastar en el campo de otro, tiene que hacer restitución de su campo, de acuerdo a su cosecha, de su propio campo y viña, y si ha consumido el campo completo, pagará como restitución lo mejor de su campo y lo mejor de su viña. Si un fuego es prendido y al quemar espinos se quema grano almacenado, grano en pie o un campo es destruido, la persona que lo prendió tiene que hacer restitución. Si un hombre confía en manos de su vecino que se plata o bienes y son robados de la casa del depositario, entonces, si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Pero si el ladrón no es encontrado, entonces el depositario tiene que declarar delante de Elohim que él mismo no fue el que tomó los bienes de la persona. En todo caso de disputa sobre posesión, ya sea de un buey, un asno, una oveja, ropa o cualquier propiedad perdida, donde una persona dice esto es mío,
Ambas partes tienen que venir delante de Elohim, y al que Elohim condene tiene que pagar al otro el doble. Si una persona confía a un vecino cuidar un asno, buey, oveja o cualquier animal, dicho animal muere, es herido o se escapa sin ser visto, entonces el juramento del vecino delante de Yahweh, que él no ha tomado los bienes, sanará el asunto entre ellos. El dueño lo aceptará sin que el vecino haga restitución. Pero si fue robado del vecino, él tiene que restituir al dueño. Si fue rasgado en pedazos por un animal, el vecino lo traerá como evidencia. Entonces él no tiene que pagar la pérdida. Si alguien toma algo prestado de su vecino y sufre daño o muere y el dueño no está presente, él tiene que hacer restitución. Si el dueño estaba presente, él no tiene que pagar la pérdida. Si el dueño lo había contratado, la pérdida está cubierta por el salario. Y si engaña un hombre a una betulá, ¿verdad?, a una doncella, quien no está orasha, quien no está comprometida, y se acuesta con ella, él deberá pagar el dote por ella para que sea su isha, su mujer. Y si su padre rehúsa dársela a él, él tiene que pagar que sea plata, de acuerdo al dote por betulot, por doncella. A encantadores no permitirás vivir. Todo el que se acueste con un animal ciertamente será puesto a muerte. El que sacrifique a otros dioses que no sea Yahweh será completamente destruido. No puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Misraim. A todo almaná, a toda viuda, o a un yatom, a un huérfano no afligirás. Si tú afligieres a ellos de cualquier forma, y ellos clamaran a mí, yo ciertamente escucharé su clamor, y se encenderá mi ira, y yo trataré con la espada, y yo te mataré con la espada, y tu propia Nashim, tu propia mujer, será almaná, será viuda, y tus propios hijos yatom, huérfanos. Si Keseb, plata, prestas a uno de mi pueblo, que es pobre entre ustedes, no serás con él como un acreedor, ni le cobrarás intereses. Si tomas como prenda la capa de tu vecino, hasta que se ponga el shemesh, el sol, se lo devolverás a él, porque es su única prenda de vestir, él la necesita para arroparse. ¿Qué otras cosas tiene para dormir? Además, si él clama a mí, yo escucharé. Ki hanum hanim, porque yo soy compasivo. A jueces, a Elohim no los harás kalel, insignificantes o poca cosa, y a una Nashim, a una princesa, a un príncipe, de tu pueblo no lo harás arur, maldición, de ser siervo de siervos o degradante. No tardarás en ofrecer de tu cosecha de grano
aceite de olivo o vino. El primogénito de tus hijos tiene que dármelo a mí. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas, que quedara con su madre 7 días, y en el día 8 tienes que dármelo a mí. Y Anashim Kedesh, hombres apartados serán. Por lo tanto, no comerás carne desgarrada por bestias en el campo. Más bien, échala a los perros. No levantarás rumores falsos. No unas tus manos con el rasha, con el impío, para ser testigos del mal. No seguirás a la multitud para el mal, y no serás testigo en una disputa para apartarse y seguir a la multitud para pervertir la justicia, y a un pobre mostrarás parcialidad en su disputa. Si te encuentras el buey o asno de tu enemigo extraviado, lo devolverás a él. Si ves el asno que pertenece a tu enemigo caído debajo de su carga, no pasarás de largo, sino que irás y a ayudarle a librarlo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hemos terminado la lectura de las primeras 4 porciones. Mañana le daremos lectura a las últimas 3 porciones. Bueno, aquí está el estudio de la Shavua en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, o como lo conocen algunos como nuevo pacto. En los profetas es el mismo, ¿ok? Nomás que está al revés. Más bien en la otra Torah lo tenemos al revés, pero es el mismo. Yirmiyahu 33, 25, 26 y 34, del 8 al 22. Y bueno, acá tenemos en el Brit Hadashah, Matitiyahu, Mateo 5, 38 al 42, 15, 1 al 20. En el libro de Mordejai, Marcos 7, 1 al 23. En el libro de los Hechos, 23, 1 al 11. Y en el libro de Hebreos 9, 15 al 22, 10, 28 al 39. Amén. Bueno, amados Sajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.